este programa vamos a volver a hablar de pensiones, vamos a ver en qué queda la ley corta. ¿A usted le interesa saber en cuánto va a mejorar su jubilación eventualmente? ¿Qué tan corta es? ¿Qué tan cortita es? ¿Chiquitita o no tan chiquitita? Chiquitito. Roberto Sá está al otro lado del estudio. Así es, vamos a hablar del tema de las pensiones, uno de los temas que le preocupa a la gente, cómo mejorar las malas pensiones en Chile. Y para eso tenemos acá en el estudio al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola Roberto, buenos días, un gusto estar nuevamente con usted y hablando de este tema tan interesante que es ver cómo podemos mejorar las pensiones y qué es lo que está ocurriendo Oiga, hoy día con esto. la primera pregunta que tengo que hacerle, que yo creo que se ha transformado en la pregunta del millón en este momento y que incluso podría influir en la elección presidencial de fin de año. Usted, autoridad de este gobierno, subsecretario de Previsión Social, ¿sacó el primer retiro del 10%? Mira, te contesto directo y franco, yo no hice el primer retiro del 10%, pero recordemos que el primer retiro del 10% se aprobó por el Congreso sin ninguna limitación, de ningún tipo. Se aprobó en condiciones de que cualquier persona podía hacer el retiro del 10%. La limitación para las autoridades vino recién en el segundo retiro, que es el proyecto de ley que mandó el gobierno en su momento al Congreso, pero los parlamentarios en su momento en el Congreso lo aprobaron esas condiciones. Y recordemos que más de un 90% de las personas que tenían derecho a hacer el retiro lo hicieron. Entonces ahí cada uno tomó la decisión, no fue en el caso tuyo, otras personas que están acá en el Yo no panel. he sacado ningún retiro. Pero todo el mundo podía haberlo hecho, porque así fue como se aprobó en su momento. Y las condiciones que teníamos para el primer retiro son muy distintas a las condiciones que tenemos hoy con este cuarto que se está tramitando. Entre los colegas ahí en la moneda deben estar preocupados porque varios le van a hacer esa pregunta y algunos, yo creo que más de algunos han sacado el retiro en el gobierno, ¿no? Miren, no lo sé porque es un tema que sabe cada uno, es un dato confidencial de cada uno, yo no tengo problema en contestarlo. Pero creo de que aquí tratar de armar como una situación respecto de quiénes lo sacaron, quiénes no... se autorizó en esas condiciones. O sea, si uno quisiera poner un ejemplo, es lo mismo que cuando se cambió la velocidad máxima en las carreteras de 120 a 10, uno puede haber dicho, ¿sabe qué? No me parece bueno, pero después de eso, una vez aprobado, todos podemos andar a 120 en la carretera. Acá es lo mismo, acá se aprobó en esas condiciones, hubo postura de si era conveniente o no aprobarlo en su pero momento. políticamente, subsecretario, está el problema, si aquí el tema es político. Si yo tengo una impronta, una conversación, un discurso, el gobierno dice... nosotros estamos en contra del cuarto retiro y alguien que perteneció al gobierno y que ha hecho una campaña en torno al rechazo al cuarto retiro, después sale diciendo que sí sacó el primer retiro, yo creo que ahí hay un problema. Sí, pero mezclar el cuarto retiro y el primero son circunstancias país muy distintas. Recordemos cómo estábamos para el primer retiro y cómo estamos ahora para el cuarto. O sea, tenemos condiciones económicas distintas, condiciones de la pandemia distintas, condiciones de trabajo distintas, condiciones de ayuda estatal distintas. Por consiguiente, claramente para el primer retiro teníamos muchas familias que lo pasaban mal, estábamos en lo peor de la pandemia y les dio una tremenda ayuda y la justificación que hubo para aprobarlo fue las familias que lo estaban pasando Oiga, mal. subsecretario, bien, hecho el punto. Muy distinto el cuarto Sí, retiro, que tiene efectos... se lo concedo. Tiene efectos que ya dijo el Banco Central, dijeron varios economistas, varios de esos los hemos visto estos días en la rentabilidad de los fondos de pensiones, Vamos a hablar de valor del eso, dólar, pero etcétera. el candidato Sichel, voy al tiro contigo, Paulina. Sí. El candidato Sichel ahora dice, vamos por el 100%, saquemos toda la plata para ponerla en mecanismos de ahorros, así. ¿Qué le parece eso? A ver, nosotros lo que estamos preocupados es de tener mejores pensiones y siempre lo que es sacar recursos no es una buena idea. Por lo tanto, no está de acuerdo Yo con entiendo Sichel. que lo que dice el candidato Sichel es como una medida extrema si se ve como en riesgo esa propiedad de las platas que son suyas, que son mías. Y que lamentablemente ha habido algunas personas que son candidatos que no han planteado en alguna oportunidad. Entonces, pero ese riesgo yo hoy no lo veo. Yo ese riesgo, por consiguiente, una alternativa de ese tipo, hoy me parece de que ese riesgo no está. Y entiendo que el candidato Sichel lo plantea en esas condiciones. Es decir, si es que hubiese un riesgo real de que eso ocurra, salvemos la plata que es tuya y mía que está en los ahorros. Vamos a entrar en la ley corta, pero la Paulina de Allende quiere hacer una pregunta. No, ya no. ¿Cómo ya no? Ya no. Le contesté antes. Porque quería preguntar el retiro del 100%. Estamos sincronizados con Roberto Sá. Nos coordinamos mal. Nos coordinamos bien. Ya, Estamos oiga, pensando subsecretario, pero yo estoy seguro que Paulina va a tener otras preguntas, No estoy se seguro. Y el José y la Diana. Ya,
subsecretario, entremos en materia. Acá, además del cuarto retiro, hay otra cosa que se está jugando en el Congreso, pero que es tremendamente importante, que es la ley corta de pensiones. Lo que el gobierno pretende sacar en esta administración en cuanto a cambio al sistema. Y lo hemos explicado acá, esta es una ley que tiene prácticamente 3 puntos, 3 artículos, pero ha entrado una polémica porque en la legislación de esta semana los diputados de oposición le han agregado algo, un punto que es súper polémico y que tiene que ver con una discusión en Twitter, en redes sociales, que es bajar la edad o las tablas de mortalidad a los 85 años. Todo esto sobre la base de una noticia que siempre hemos dicho acá, es un fake news, lo de los 110 años. Antes de entrar en eso, yo quisiera preguntarle a usted, que es una autoridad, el subsecretario de Previsión Social, tanto que se nos dice, aquí nosotros calculamos las pensiones hasta los 110 años. ¿Es cierto eso? Mira, te contesto directamente. Recordemos qué es lo que estamos buscando con la ley corta. Con la ley corta buscamos incorporar 500.000 personas al pilar solidario que hoy no están y es una ley simple, acotada, un par de artículos para poder aprobarla rápidamente. No solamente lo de los 85 años de las tablas de mortalidad, se agregaron varias otras cosas que lo que hacen pero esa es la más ruidosa. Es complejizar la discusión. Y complejizando la discusión, por marcar un punto político, estamos poniendo en riesgo poder llegar rápidamente con la ayuda a 500.000 personas a las cuales queremos llegar. Vamos a las tablas de mortalidad. A ver, hoy en día, ¿qué es lo que nos han querido decir? Nos han querido decir que cuando una persona se va a pensionar, le calculan hasta 110 años su pensión. Y eso ¿quiere ocupar la pizarra? no es así. Y expliquemos. ¿Qué puede hacer? A ver. Recordemos, cuando una persona se pensiona, tiene 2 alternativas. Uno, lo que se llama la renta vitalicia. Perdón, mi letra es una cosa... Oiga, yo pensé que tenía mala letra, pero usted me ganó, pero ya. Ya. Renta vitalicia tiene consigo un seguro de desgravamen que cuando uno se pensiona a los 60 o 65 años, a uno le calculan la esperanza de vida a esa edad, que está en 85, 87 años aproximadamente, y eso te lo pagan en forma constante hasta el día que tú te mueres. O sea, en el caso de renta vitalicia, tiene un seguro implícito de longevidad. Claro. Ya. La persona puede vivir hasta los 100 y tanto y no, Le van a su seguir pensión pagando. no le va a seguir. Pero no digamos Ya. que son pensiones buenas, Ya. pero bueno. No. Son cosas distintas, estamos hablando aquí cosas distintas. de la mortalidad. Son pensiones malas igual. La otra alternativa de pensión es lo que se llama el retiro programado. Claro. Donde el ahorro sigue en la FP. Y uno va sacando mes a mes desde ahí. ¿Y qué pasa con el retiro programado? El retiro programado Es decreciente. es decreciente, depende. Porque si tú estás en retiro programado y estás en el pilar solidario, tú tienes tu pensión asegurada desde el año 2019 y no te baja. Ya. Que esa fue una modificación que incorporamos en la ley corta el año 2019. Entonces, si tú tienes en retiro programado un monto, ese monto es el que tú vas a recibir por retiro programado. En el caso que yo esté dentro del grupo de del personas pilar solidario. Dentro del beneficiada 60% por el y nosotros pilar queremos que solidario. llegue al 80% en esta ley corta. Pero los que queremos... no, les va bajando en la Ya. medida que van Pero- avanzando los años. Pero ¿cómo se hace ese cálculo? Ese cálculo se hace al momento que tú vas a retiro programado, tienes 65 años, te dicen usted tiene un saldo de tanta plata, su esperanza de vida hoy es hasta los 85, 87 y esperamos que esta plata genere una rentabilidad y un interés de tanto en este tiempo, eso le da a usted un monto de tanto al mes. Ahora, ¿qué pasa tiempo después? Cuando tú llegas a los 75, por ejemplo, a los 75 tu esperanza de vida es un poco mayor que la que tenías a los 65. Entonces ahí se recalcula con esa esperanza de vida tu saldo, tu interés. ¿Quiénes llegan al final del día a tener una tabla y contempla los 110 años? El 0,02% de la población. Por eso es que se dice, pero cuando a uno le quieren meter la idea de que a todo el mundo le calculan la pensión pensando en 110 años, eso no, es se va a falso. recalcular. Es una se va tabla usando- probabilística. Se va usando la tabla en la medida que la persona va avanzando en edad para ir reajustando la pensión. Ahora, mi pregunta es un poquito más estructural que esa y que tiene que ver con que la ley corta, sin duda que la ley corta soluciona algo que es vital, que tenía que ver con que la pensión básica solidaria, y es el desde, llegar a la línea de la pobreza. O sea, eso era ya, que estuviera bajo la línea de pobreza ya era súper humillante para cualquier persona. Pero ¿por qué no haber incluido en este proyecto algo que tuviese que ver con los miles de cotizantes que no reciben pensión básica solidaria? O sea, no tocaron a la AFP en ni una coma. A ver, es que ahí no es así.
A ver, ¿cómo ¿Por es? qué? Porque nosotros con la ley corta estamos, al ampliar el margen del 60 al 80, la cobertura, estamos incorporando a 500.000 personas que no estaban recibiendo ayuda y estábamos mejorando la pensión de 500.000 personas, que entre ellos hay algunos con pensión básica solidario y otros con aporte del Estado. 500.000 personas que van a tener un aumento en su pensión por esta vía. Ahora, por otro lado, en el tema de la tabla, ¿qué es lo que se ha propuesto y qué es la indicación que presentaron? Dicen que se calcula hasta los 85 y punto. Y eso para la persona que nos está viendo en la casa es lo mismo que si usted le dice a la dueña casa, usted el presupuesto familiar, considéralo hasta el día 25. ¿Y después? ¿Y después? Porque la propuesta no viene con un qué. O sea, y ahí hay alternativas. Y uno puede plantear al menos... ¿Seguro de longevidad? O el seguro de longevidad, o pagarlo con recursos del Estado, es decir, con impuestos de todos nosotros, la pensión de ahí en adelante, o decirle que una cosa descabellada, pero se lo he escuchado a algunos, hay pensión hasta los 85 años, cosa que ninguno de nosotros va a compartir. No, pero, entonces, ahí lo que tenemos que ver es... Lo que yo le pregunté fue lo siguiente, no se me vaya por el árbol. Pregúnteme de nuevo, ya. El punto es, ¿por qué no incluyeron algún elemento estructural que modificara las administradoras de fondos de pensiones? ¿Por qué? ¿Porque no querían? ¿Porque sienten que no hay piso político para hacerlo? ¿Por qué? José Antonio, porque tenemos un proyecto de ley larga que se aprobó en la Cámara de Diputados en 2019, que se está discutiendo en el Senado, que incorpora muchos cambios. Ya, no, sí lo sé, Ya, lo sé. La finalidad de la ley corta es avanzar con puntos en los cuales tenemos acuerdo hoy para aprobarlo en forma rápida y llegar con esa ayuda rápida a 500.000 personas. Ah, okay. La discusión de todo el resto está en el Senado. Vamos a seguirlo conversando y si logramos acuerdos y entendimientos, no le quepa duda que también vamos a avanzar rápidamente, igual como lo estamos haciendo en esta ley corta. El problema está ahí, sí. Y déjame que cuando uno quiera en una ley corta que es para avanzar rápido, volver a discutir cosas que son materia de la ley larga, en los cuales se sabe de que no ha habido un acuerdo hasta ahora, lo único que se logra con eso es entrampar y dilatar, poder llegar con la ayuda a 500.000 personas. Si gana su candidato vamos a terminar discutiendo nada, porque como él pretende ahora que saquemos nuestro 100%, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno, le acabo de contestar a Roberto que yo entiendo que el candidato Sichel lo que está diciendo es que si se ve un riesgo, una amenaza real para las platas que tienes tú, tiene Roberto, tengo yo, en las administradoras, claro, evitemos que esas platas se nacionalicen y pasen al Estado, porque ya conocemos experiencias en otras partes del mundo en que lamentablemente eso después, esa plata no está, porque los estados tienen muchas necesidades. ¿Y esa amenaza se va a concretar cuándo? Cuando él pierda, a ver, evidentemente. Porque si él pierde esa amenaza, según él está en un proyecto de Yarna Proboste. Tenemos una candidata que lo planteó en un proyecto a comienzos del año 2020, que habla de nacionalizar los fondos. Por consiguiente, eso es una cosa, dice una cosa distinta ahora, pero el proyecto está ahí, es cosa de verlo en los archivos en el Senado. Entonces, ese se ha planteado. De momento que se plantea... Él no confía que va a ganar, entonces. No, claro que... A ver, en una elección puede ganar cualquier candidato. Todo candidato cree que va a ganar. Pero cuando uno ve, por otro lado, que propuestas como por ejemplo el cuarto retiro avanzan. En el Senado, por lo que hemos escuchado, no debiese seguir, pero cuando avanzan en la Cámara y ve de que las decisiones políticas se están tomando pensando más en el tema electoral o en un tema más populista... Está raro este razonamiento. Me hierve la cabeza, como decía Jaime Palillo. Porque él propone retirar el 100% ante la amenaza de una confiscación de los fondos, lo que él interpreta, o muchos interpretan como una confiscación de los fondos. Él en su programa de gobierno propone retirar el 100% de los fondos ante una amenaza que se podría dar en otro gobierno. Claro, pero no lo ha puesto en el programa, porque lo sacó ayer como un conejo del sombrero. Pero un candidato presidencial. Yo asumo que todo lo que él dice va dentro de un proyecto de gobierno. Yo creo que ahí él va a apoyar la postura del diputado Alessandri. Claro, yo creo que por ahí va a ir la mano. El tema es que de todos modos es un giro que va a generar una complicación al gobierno, porque efectivamente lo que el gobierno no quiere ni los retiros del 10%, ni menos retiros del 100%. Lo que nosotros queremos hacer y hemos querido hacer desde el comienzo del gobierno, y tenemos un proyecto de ley desde el comienzo del gobierno, es mejorar las pensiones. Y siempre cuando uno extrae recursos, no ayuda a mejorar las pensiones. La ley corta nos permite incorporar nuevos recursos para mejorar las pensiones. Y por esa línea estamos yendo nosotros. Lo otro son propuestas, son ideas que se hacen durante la campaña de los candidatos y probablemente vamos a seguir escuchando. Ahora sí, la Paulina. Sí, no, yo tengo una duda. Se hablaba de que se quiere modificar el tema de las utilidades de las AFP. ¿No parece mala idea? A ver, el tema de la utilidad es lo que se en esta ley corta o en el proyecto largo.
de la ley corta, pero la modificación que quieren hacer ahora, porque ya no es ley corta, pues Sí, ahora pero- queremos aprovechar la pasada para hacer varios cambios, eso es lo que se está tratando Ley de hacer. mediana. Sí, pero ojo que, a ver, lo que se propuso por una indicación que presentó la oposición es hacer que las administradoras cuando tengan pérdida durante 6 meses tengan que devolver las comisiones. Nosotros lo que creemos es que lo que se tiene que sancionar es la mala gestión. Ya. Y no siempre que tú tienes una pérdida Es mala gestión Es mala gestión. Es más, necesariamente, puede claro. pasar que tú ganes, pero que todo el resto gane 8 y tú ganes 2. Ganaste, pero ganaste menos que lo que habría que haber hecho y nosotros creemos que eso también debería hacerse. Y de hecho en la ley larga está una obligación de devolver parte de las comisiones en el evento que la rentabilidad salga fuera del margen que tiene todo el resto del sistema. Pero, ¿qué ocurre si tú le dices a una persona que está administrando recursos, si usted pierde, va a tener que pagarme de vuelta? Bueno, va a invertir en las cosas que tengan menores posibilidades de O sea, perder. menos margen de ganancia. Pero las alternativas de inversión que tienen menos posibilidades de pérdida son las que tienen menos posibilidades de ganancia, por consiguiente te vas a mantener con Va una a ser más utilidad cauteloso. más bien baja. Claro. Sí. Oiga, subsecretario, mire, vamos a este tema de las tablas de mortalidad porque a mí me interesa que quede súper claro, porque está lleno de fake news y en las redes sociales, todo de No los son las redes 110 sociales. años. Sí, la senadora Jimena Rincón, que fue parte de una AFP y que hablaba de las tablas de mortalidad por todas partes. Entonces no es la pura fake news, ¿no? Sí, perdón, pero está es que bien, ahí hay una- subsecretario, que quede súper claro y usted lo diga, en Chile las pensiones no se calculan hasta los 110 años. Cuando uno se pensiona a los 60, 65 años, las pensiones no se calculan hasta los 110. A medida que uno va avanzando, llega a una determinada edad en la cual a uno sí le calculan con esa tabla, pero es el 0,02% de la población que llega hasta esa edad. Por eso es que las tablas tienen y contemplan, pero a uno le van calculando la pensión en base a la expectativa de vida que tiene al momento de pensionarse, que a los Y 65 dicho años eso- son 86, 87. Ok, dicho eso, lo que quieren hacer los diputados es que el corte, que no haya tablas probabilísticas más adelante de los 85 años, que el corte sea completo en los 85 años. ¿Eso puede subir las pensiones y cuánto? A ver, eso tiene dos efectos. Uno, tú consumes los recursos en Si quiere ocupar la pizarra, le sugiero que la ocupe por el otro lado porque el lápiz ahí es más grueso y puede ser una letra más Ya, a grande. ver cómo se hace esta cosa. Sí, ahí lo podemos. Bien. Perfecto. Aprendida, o sea, esta cosa. Ya, mira. Si tú tienes una cantidad de recursos X, ya, tienes 10, ya, tienes 100. Soy abogado, perdón si los números me pierdo de repente. Bien, Y tú nosotros somos periodistas, somos peores. Y tú tienes Mira, que... mientras la letra no sea chica, está todo bien. Y tú tienes que esos 100 los vas a ocupar en un periodo de tiempo. Sí, ya, supongamos que estos 100 los voy a ocupar en 20 meses. En 20 años, eso significa que puedo gastar 5 por año, ¿cierto? Si tú dices, ¿sabe qué? Estos mismos 100 no lo ocupe en 20 años, sino que lo ocúpelo en 10 años, Sube el... tú puedes ocupar 10 por año, Claro. ¿cierto? Pero ¿qué te pasa después? Lo que te pasa después es que ¿qué te ocurre después de los 10? Después de los 10 años. Después de los 10 hasta los 20, te quedaste con 0. Sí. La propuesta, la indicación que se presentó en la ley corta, solo dice que se acorta, no dice que Por soluciona. lo tanto, mejoraría las pensiones, En ese pero momento sí, pero el hay que- riesgo es que si lo una que hay- persona llega a esa edad, después quedaría en 0. Y lo que hay que hacer es, y las alternativas serias son dos. ¿Cuáles? O que el Estado de ahí en adelante te siga pagando la pensión, es decir, lo pagamos todos nosotros con los impuestos. A través de impuestos generales. O un seguro de longevidad que te permite mantener tu pensión si superas esa edad.